Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. El nivel de almacenamiento de las presas del sistema Cutzamala es del 44.23% en el reporte más reciente que tiene la Comisión Nacional del Agua, lo que significa una reducción de al menos 3 puntos porcentuales en comparación con el año 2022. Sonia Vilchis. Actualmente el nivel de las presas que dependen del sistema Cutzamala se encuentran en un 44.23%, lo que significa una reducción de al menos 3 puntos porcentuales con relación al mismo periodo, pero del año 2022. De acuerdo con datos del almacenamiento en presas del sistema Cutzamala, organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la presa de Villa Victoria es la que registra el nivel más bajo con 32.22%. Le sigue la presa del Bosque con 46.41% y en tercer lugar se posiciona la presa de Valle de Bravo con 48.77%. En abril de 2022 prevaleció la misma condición. La presa de Villa Victoria fue la del cuerpo de agua con menos captación al registrar 38.71%. Al final del mes, seguido de la del Bosque con 39.04% y la presa de Valle de Bravo alcanzó el porcentaje de 56.64%. Hay que recordar que el sistema Cutzamala abastece al 33% de agua que se utiliza en el Valle de México. Así sucede. Sonia Vilchis. Con la llegada de la primavera y el verano, las enfermedades gastrointestinales aumentan entre 30 y 35%. El número de casos, claro está, debido a que los alimentos se descomponen con mayor rapidez, así lo advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sonia Vilchis. Con la llegada de la primavera y el verano, las enfermedades gastrointestinales aumentan entre 30 y 35% debido a que los alimentos se descomponen con mayor frecuencia. El coordinador de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Villarreal Amate, detalló que son los niños menores de 5 años y los adultos mayores el sector de la población más afectado, debido a que su sistema inmune es más susceptible a todo tipo de padecimiento. Agregó que una de las mejores formas para evitar enfermedades gastrointestinales es llevando a cabo una buena preparación de los alimentos y evitar consumir aquellos que no se encuentran bien cocidos. Escuchemos. Siempre, bueno, la mayoría de enfermedades van a ser los pacientes con mayor riesgo. Por ejemplo, en el caso del golpe de calor, pues lo son porque su sistema, su cuerpo como tal, su metabolismo ya es más difícil que lograr un equilibrio. Por lo tanto, no pueden compensar bien la pérdida de aguas y la pérdida de sal, la pérdida de líquidos y la pérdida de sal. De ahí quisiera un llamado a la población a cuidar lo que come, así como hidratarse de forma permanente. Así sucede. Sonia Vilchis. En México, cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre. Hay un reconocimiento a la paternidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que de acuerdo con la encuesta demográfica retrospectiva se calcula que 17.8 millones de varones de entre 20 y 54 años de edad en México para el año 2017 habían tenido al menos una hija o un hijo nacido vivo. Estamos hablando de 20 millones prácticamente de padres de familia en la República Mexicana. Sonia Vilchis. En México, cada tercer domingo de junio se destina al reconocimiento de la paternidad. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que con base a la encuesta demográfica retrospectiva se estima que 17.8 millones de hombres de entre 20 y 54 años en México en el año 2017 habían tenido al menos una hija o hijo nacido vivo. Esta cifra correspondía al 67% de la población masculina estimada para este grupo de edad. La paternidad es una condición cuya frecuencia aumenta entre los hombres conforme avanza su edad, mientras solo 1 de cada 4 jóvenes varones de 20 a 24 años son padres, 9 de cada 10 adultos de 50 a 54 años lo son. En México, y de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2020, 21.2 millones de hombres de 15 años y más se identifican como padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda. Estos padres representan el 46.9% de la población masculina en este rango de edad, que representa alrededor de 45.3 millones y su edad promedio es de 45 años. De hecho, entre los hombres de 40 a 49 años, a cerca de 7 de cada 10 se les identifica como padres de algún residente de su misma vivienda, es decir, el 64.9%. Así sucede. Sonia Vilchis. A lo largo de los últimos 2 años, el número de casos de violencia sexual contra menores de edad se disparó en un 40% derivado del prolongado periodo de encierro. La organización Infancia en Común advirtió que gran parte del peligro para las y los menores está justo en sus hogares. Rebeca Morales.
A lo largo de los últimos 2 años, el número de casos de violencia sexual contra menores de edad se disparó hasta en un 40% derivado del periodo prolongado de encierro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se reportaron 8.179 casos, que significan 2.670 casos más que en el año previo. Esto es solo la cifra en materia de salud, pero no se consideran los datos de la Fiscalía de Justicia, los sistemas DIF y la propia cifra negra. María Fernanda Rascón, directora de la organización Infancia Común, señaló que las condiciones de pandemia hicieron evidente que gran parte del peligro para los menores está justo dentro de sus hogares. Escuchemos. De estos 8.179 casos, el 75.4% se dio o refieren que se da dentro de los hogares. Y después siguen que si la vía pública o que el espacio de trabajo en el caso de las adolescencias o de recreación, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el espacio que generalmente pensamos que es el seguro, que es el espacio íntimo, que es el espacio del hogar, pues es el lugar en donde más abuso sexual infantil se comete. Señaló que son más de 2.000 los casos que se han realizado como adicionales durante los últimos años, y esto obliga a tener mucho más cuidado y a estar alertas sobre las señales que un niño puede dar ante una situación de abuso. Y es que el 75.4% de los abusos se dan dentro del hogar, y dentro de esta cifra el 33% se refiere que el agresor es un miembro de la familia, un tío, primo, abuelo e incluso la madre. Señaló que de la sociedad se debe tener un nivel de preparación para poder atender el tema, desde docentes, amigos, cuidadores, personas que pueden identificar casos de esta u otra forma de violencia y que pueden ser determinantes para detener y evitar futuros abusos. Algunas de las señales de alarma que deben considerarse son cambios repentinos en la conducta, que no se quiera convivir con una persona determinada, infecciones, pérdida de apetito e incluso sangrados. Un punto fundamental en este tema es siempre creer a los menores, porque están haciendo un esfuerzo grande por vencer el miedo y finalmente pedir ayuda. Rebeca Morales, así sucede. La propuesta para legislar sobre el transfeminicidio compete directamente a la Cámara de Diputados. Así lo señaló el presidente del Poder Judicial Estatal, Ricardo Sodicuellar. Manuel Luna. Tipificar el delito de transfeminicidio en el Estado de México es una propuesta realizada por la diputada Beatriz García Villegas, que modifica el Código Penal mexiquense. Este tema inició su análisis en las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, junto con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición por los diputados de la 60ª legislatura, para integrar el capítulo segundo ter al artículo 281 del Código Penal, que además endurece las penas en materia de feminicidio. Al respecto, la diputada García Villegas ha afirmado que hasta la fecha solo se han recibido propuestas de los legisladores y activistas, pero ninguna propuesta del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Sin embargo, Ricardo Alfredo Sodicuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, afirmó que al Poder Judicial no les han pedido propuestas sobre el tema. Pues no, que yo sepa, nosotros no nos han pedido propuestas al respecto, No es así, De la Fiscalía estoy seguro que tampoco, si no me las han pedido acá a nosotros, menos a la Fiscalía. Para el magistrado Sodicuellar, el tema debe tratarse por los diputados mexiquenses. Esto es un tema que deben de manejar los legisladores. A nosotros no nos toca meternos en esos temas porque son decisiones que manejan los legisladores. Vamos a dejar que ellos abran los foros, etcétera, porque ahí una posición tendría que ser no institucional, sino a título de los diferentes académicos, etcétera, que participen en eso, pero eso es una tarea que dejémosela a los legisladores. Hace unos días, la diputada realizó a través del área de comunicación de su bancada un llamado para darle una solución a este sector de la población, darles derechos y que no se vuelvan a cometer crímenes de odio en su contra. Para Así Sucede, Manuel Luna. El fortalecimiento del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado y reglas de operación para integrar proyectos son parte de las solicitudes del sector comercio y servicios ante la próxima administración estatal, que comienza en el mes de septiembre. Rebeca Morales. El fortalecimiento del Fideicomiso de Promoción Turística en la entidad y facilitar las reglas de operación para integrar proyectos son parte de las solicitudes del sector comercio y de servicios ante el inicio de la nueva administración estatal, que se dará en un par de meses.
Pablo Durán Gallastegui, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en el Estado de México, explicó que este modelo, que llegó a tener recursos superiores a los 100 millones de pesos, debe garantizar que lo recuperado por el impuesto al hospedaje sea aplicado justo en temas que permitan la llegada de un mayor número de visitantes a la entidad. Escuchemos. Solicitábamos que todas las reglas de operación se revisen y sean adecuadas a un proceso que sea más ágil, en donde se aprueben la gran mayoría de los proyectos que acercamos, que sea más eficiente y que evidentemente se le dé continuidad a un fideicomiso que finalmente tiene como objetivo darle promoción a nuestro estado. Y es que señaló, son muchas las necesidades que se tienen en torno al sector turismo, por lo cual se buscaría tener mayor fuerza en las actividades del centro de convenciones, los pueblos mágicos y en general los destinos turísticos. A lo largo del último año se aprobaron algunos de estos proyectos, como son festivales y capacitaciones, además de la instalación de cabinas de promoción artesanal. Pero explicó, en muchos de los casos los requisitos impidieron que se avanzaran los proyectos que tendrían valor importante para el sector. Rebeca Morales, así sucede. Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos en el Valle de Toluca exigen que la Fiscalía del Estado informe sobre los avances de las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades suscitadas en la jornada electoral del 4 de junio. Estos grupos, afines al PRI, se mostraron preocupados porque las anomalías se repitan en el proceso electoral del año 2024. Manuel Luna. Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos en el Valle de Toluca se pronunciaron para exigir a la Fiscalía General del Estado de México, al IEM y al INE informen sobre las investigaciones que han realizado y la etapa en la que se encuentran respecto a las irregularidades de la pasada jornada electoral del 4 de junio sin que se ponga en riesgo la investigación. Las organizaciones de la sociedad civil observamos un panorama diferente al que oficialmente se pretende mencionar. Si bien agradecemos que no haya existido por actos de violencia significativos que pusieran en riesgo a la población, no obstante, fuimos testigos de un desaseo institucional y procedimental el día de la elección que nos preocupa se vuelva a repetir para las elecciones en el 2024. No con ello, aclaramos, pretendemos combatir el resultado de la elección. De acuerdo con Misael Romero Lagunas, coordinador del colectivo Somos Toluca Libre, piden saber si tales actos actualmente están sujetos a algún proceso, si son materia de nulidad de algunas casillas o no, si son conductas constitutivas de delito y cuál es la resolución final a dichas investigaciones, o bien si hay sanciones y a partir de cuándo surten efectos. Exigimos por este medio al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de México, así como a la Fiscalía General del Estado de México, hagan un pronunciamiento público acerca de las investigaciones que han estado realizando y la etapa en la que se encuentran, acerca del centenar de irregularidades que se hicieran de su conocimiento por distintos medios en la pasada jornada electoral en el Estado de México. Finalmente informó que se constituirán en un observatorio ciudadano para dar seguimiento a la labor de dichas instituciones y realizarán acciones cívicas en contra, dijo, de actuaciones públicas que afecten al Estado de Derecho y pongan en riesgo la democracia y la garantía del sufragio libre. Para Así Sucede, Manuel Luna. A 3 meses de que termine la administración estatal, el gobierno agiliza la entrega de obras, pero deja pendientes históricos que no pudieron resolver en más de una década. Ejemplo de ello, 9 hospitales inconclusos, señala el diputado local Isaac Montoya. Rebeca Quijada. A 3 meses que concluye la administración estatal, el gobierno agiliza entregas de obras, pero deja pendientes históricos que no pudieron resolver en más de una década. Ejemplo de ello, 9 hospitales inconclusos, aseguró el diputado local Isaac Montoya Márquez. Los hospitales inconclusos se ubican en los municipios de Ecatepec de Morelos, Tlanepantla, Tepoztlán, Aculco, Sinacantepec, Zumpango, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y Acolman. Y la maestra Delfina, en su proyecto de gobierno, retomará este gran pendiente que dejaron los gobiernos del PRI en perjuicio de la población. El pasado mes de marzo de 2023, después de 9 años de gobierno estatal, inauguró el hospital de Coacalco y quedaron pendientes 9 unidades más que datan desde el año de 2013. El legislador de Morena enfatizó que otro de los grandes pendientes es la pobreza estructural que prevalece en las zonas urbanas olvidadas, en las poblaciones campesinas y, por supuesto, la lamentable situación de abandono de los pueblos indígenas. Isaac Montoya dijo que en 2020 prácticamente la mitad de los 16.992.418 habitantes de la entidad estaban en situación de pobreza.
y tenían al menos una de las 6 carencias sociales señaladas por el Coneval, como rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso de servicios básicos y acceso a la alimentación, y un ingreso debajo de los 4.305 pesos para zonas urbanas y 3.106 pesos para zonas rurales. Para Así Sucede, Rebeca Quijada. Unidades de análisis y contexto recibirán la mayor inversión de los 100 millones destinados a las alertas de violencia en este año 2023. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la Cámara de Diputados del Estado, Karina Labastida. Manuel Luna. De acuerdo con la diputada presidente de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y la Desaparición, Karina Labastida Sotelo, de los 100 millones de pesos aprobados para las alertas por feminicidio y por desaparición de niñas y adolescentes y mujeres se emplearán en su mayoría a las unidades de análisis y contexto. Que hay un tema fundamental, que es el de fortalecer las unidades de análisis y contexto, que en eso se va a aplicar parte de este recurso. Las unidades de análisis y contexto son las que te dan, obviamente, la visión de hacia dónde tienes que enfocar las baterías, porque pues obviamente se van generando estos mapas de dónde tienes ubicada mayor violencia, en qué colonias de los diferentes municipios y qué tipo de violencia, porque no en todas las colonias se manifiesta la violencia de la misma forma. La legisladora informó que en los recorridos que hasta el momento han realizado, hay municipios donde a pesar de llevar año y medio funcionando, dichas unidades funcionan correctamente, aunque se necesita fortalecer en otros, pues carecen de personal completo, requiriendo sociólogo y especialistas que puedan identificar la violencia y cómo se puede atacar, pero sobre todo que sepan cómo prevenirla. Entonces hay elementos que ya no están y que fueron capacitados en su momento y que fueron certificados, entonces ahora se tiene que certificar y se tiene que capacitar también a esos elementos, ¿no? Sin embargo, reconoció que no ha habido muchas bajas, lo que es bueno, ya que se cuentan con personal capacitado y certificado, pero deben tener capacitación constante y lo mismo ocurre con su certificación. Finalmente resaltó que parte del recurso se destinará a su sistema de videovigilancia para identificar los rostros de las personas y que en los municipios con alerta se puedan tener botones de pánico para que la policía pueda actuar de inmediato en su calidad de primer respondiente. Para Así Sucede, Manuel Luna. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo un sujeto identificado como César N., alias Blanco, identificado como integrante de un grupo criminal vinculado a la familia michoacana, investigado por su posible intervención en el delito de extorsión agravada, además de haber participado en un ataque contra elementos de la Fiscalía el pasado 26 de abril. Rebeca Quijada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a César N., alias Blanco, identificado como presunto integrante de una célula criminal vinculada a una organización delictiva con orígenes en Michoacán, investigado por su posible intervención en un delito de extorsión agravada. Este sujeto también es investigado por un ataque contra elementos de la Fiscalía perpetrado el pasado 26 de abril. Durante estos hechos, el investigado, en conjunto con un grupo de personas, se dirigió al punto donde se encontraba el convoy policial. Habían agredido físicamente a los servidores públicos, a quienes pretendieron prender con gasolina, además de que despojaron a un elemento de la Policía de Investigación su arma de cargo. Los agentes de orden llevaron a cabo movilizaciones en los municipios de Villa Guerrero y Coatepec de Arenas, y al encontrarse en la carretera Ixtapan de la Sal, Coatepec Arenas, en la comunidad de Cedrito, se tuvieron a César N., quien tiene una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de extorsión agravada, ilícito ocurrido en esta región de la entidad. De las investigaciones realizadas se ha determinado que al parecer es integrante de una célula criminal vinculada a una organización delictiva con orígenes en Michoacán. El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Sin embargo, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Para Así Sucede, Rebeca Quijada. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto en esta mañana al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva porque es lunes y como todos los lunes hay una buena cantidad de información deportiva. Desde luego que iniciaremos con lo que fue la gran final del torneo de la CONCACAF, la Liga de Naciones de esta organización, la CONCACAF, disputada entre Estados Unidos y la selección de Canadá, y el partido por el tercer puesto de la selección mexicana
ante Panamá. Déjeme decirle que los Estados Unidos pues se llevaron el título de la National League al vencer a Canadá en esta final 2-0. Y por supuesto con esto se convierte en bicampeón de este torneo del área de CONCACAF. Un partido disputado en Las Vegas con unos 35,000 aficionados observando este cotejo, y habrá que decirlo porque también tenemos que decir que en el primer partido, el de la selección mexicana ante Panamá, pues simple y sencillamente los mexicanos radicados en los Estados Unidos abandonaron a la selección, ¿sí? No hubo muchos paisanos ahora apoyando ahí a la selección después del ridículo que hicieron hace unos días. Lo cierto es que para este partido de la gran final hubo muchos mexicanos también aportando la bandera de los Estados Unidos y por supuesto la playera de la selección mexicana de fútbol. 2-0 ganó Estados Unidos a Canadá y con esto se convierte en bicampeón de la National League de la CONCACAF los Estados Unidos. Y habrá que ver a ver qué sucede porque viene la Copa de Oro. Y la selección nacional, bueno, sí, pues ganó finalmente el tercer lugar de este torneo al vencer 1-0 a Panamá con una actuación, yo le diría, gris y deslucida como ha sido su participación en este torneo. Se vio un equipo sin alma, sin corazón y con muchos problemas parece ser de parte de los jugadores. Así es que México sí es tercer lugar en este partido en medio de un estadio que, como decíamos, ni siquiera tuvo la mitad del aforo de este bonito estadio de allá de Las Vegas. Y afortunadamente pues el equipo mexicano se encontró rápidamente una anotación de Jesús Gallardo al minuto 3 y con eso fue suficiente para ganar 1-0 y hacerse de la tercera posición y la medalla de bronce. Y por otra parte, también, por supuesto, una vez finalizado este partido, habló Diego Coca a los medios y reconoció que aunque la manera no era la más importante este domingo, el ganar fue lo principal. Primero había que ganar, luego ver las maneras y hoy fue bueno. Tuvimos muchas situaciones de gol, no pudimos meter otra más, el rival fue duro, pero nos sirve para crecer, dijo Diego Coca. Bueno, pues más adelante estaremos platicando de lo que va a ser ahora la Copa Oro, que arrancará la próxima semana, esta misma semana, cuando México enfrente a Honduras en Houston, Texas. Hasta aquí los deportes. Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, se acerca ya la segunda mitad de este 2023 y la Orquesta Filarmónica de Toluca alista lo que será su agenda para el semestre próximo. Este fin de semana, la OFIT celebró a los papás con un concierto que se suma a los que dará a lo largo de este año en el ciclo Las Sinfonías Más Hermosas del Mundo. Y en el marco del mismo ciclo, en un par de semanas más, la orquesta interpretará la Quinta Sinfonía de Sostakovich. Esta obra fue escrita por el compositor ruso en el año de 1937 y tuvo su estreno en Leningrado en noviembre de ese mismo año. Conformada por 4 movimientos, la Quinta Sinfonía fue, según diversos autores, una reacción a la llamada Revolución de Octubre, que en 1937 cumplía 20 años. En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbani Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, adelantó que, como cada año, la OFIT realizará su tradicional gala de verano en la que interpretarán las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, reconocido compositor nacido en el año de 1678 en Viena, quien escribió alrededor de 700 obras que incluyen conciertos para orquesta de cuerdas, sinfonías, misas, oratorios, cantatas, óperas y serenatas. Sin embargo, su obra más famosa es Las 4 estaciones, una de las creaciones más representativas del barroco. Vamos a escuchar lo que en entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández
adelantó sobre lo que será la agenda de la Orquesta Filarmónica de Toluca para el segundo semestre de este 2023. Bueno, seguimos en el ciclo de las grandes sinfonías y tendremos 15 días después la extraordinaria sinfonía número 5 de Sostakovich, ya estaremos platicando. Después el 13 de julio tenemos la tradicional gala de verano. Este año tendremos las 4 estaciones de Vivaldi que siempre nos pide mucho la gente y que bueno, pues otra vez con mucho gusto estaremos presentando en la catedral, jueves 13 de julio a las 19 horas. Y terminaremos con un concierto dedicado al Congreso Nacional de Cronistas de México, un concierto dedicado a ellos con la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Así estaremos terminando lo que sería la primera parte del año para prepararnos para lo que será un gran cierre de año. La Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz fue escrita por el compositor francés. Su estreno fue en el Conservatorio de París el 5 de diciembre de 1830. La obra habla sobre un joven que sufre por un amor obsesivo. Este personaje es el propio Berlioz, quien vivía atormentado por el amor que sentía por la actriz Harriet Smithson, llegando a la obsesión. Después del concierto en el que interpretará la Sinfonía Fantástica de Berlioz, la Orquesta Filarmónica de Toluca tendrá un concierto especial con un programa musical conformado por grandes temas de famosos musicales de Broadway, el cual se realizará en el mes de agosto. En el mes de septiembre, la OFIT tendrá 2 presentaciones especiales. La primera es la Gala Mexicana, concierto con motivo de los festejos patrios. La segunda es el espectáculo de ópera que anualmente realiza. Este año será La Flauta Mágica, la ópera que presente la Orquesta Filarmónica de Toluca los días 30 de septiembre y 1 de octubre. En el último bimestre de este 2023 tendrá 2 espectáculos más. El 2 de noviembre presentando Carmina Burana y los días 15, 16 y 17 de diciembre con El Cascanueces, para después culminar este año con el gran concierto de Navidad el día 21 de diciembre. Yo soy Judith Chacón. A propósito del inicio de este periodo en el que está buscando Morena coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el comentario de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Iniciamos este lunes con que ya están definidos todos los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República del Partido Morena, y en ellos se adelantaron a los contendientes de la oposición y a su forma de elegir candidato. Hay que reconocer que en el partido en el poder, que tiene posibilidades de mantenerse otros 6 años gobernando al país, serán encuestas las que determinen al eventual sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Con estas maneras de escoger candidatos, estamos cumpliendo 24 años o 6 sexenios sin que el dedazo presidencial defina a los contendientes, es decir, un procedimiento que no es público o democrático. La realidad del país nos refiere que en el caso del PRI, el presidente en turno era quien imponía a su reemplazo, con base en su elección, y esto habría ocurrido desde el mandatario que fundó a ese partido, Plutarco Elías Calles, de quien se cuenta quería seguir teniendo el poder aún después de dejar su encomienda, y nombró no solo a su sucesor, sino a quienes le continuaron: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. El dedazo también incluía que el elegido debía garantizar la continuidad en los programas y proyectos de los ámbitos político, económico y social del presidente saliente, aunque igualmente se aludía a que protegería la imagen y forma de administración del que se iba. Así pues, el último presidente surgido del dedazo fue Ernesto Zedillo, y después vinieron formas de elección distintivas en cada partido político. El dedazo era símbolo de autoritarismo, corrupción e impunidad. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.